El regreso inesperado. Hola a todos. No olviden suscribirse para más historias impactantes. Papá regresó. Cuando mi pequeña hija de 3 años vio a su padre fuera de la ventana, se emocionó sin malicia. Yo, en cambio, sentí como el corazón se me paralizaba ante sus palabras, sobre todo porque acababa de concluir el funeral de mi marido, quien había fallecido en un accidente. Aquella persona salió del automóvil y comenzó a avanzar hacia nosotras. ¡Oh, no! ¿Qué se supone que haga? Mi cuerpo temblaba de miedo sin que yo pudiera controlarlo. Debía huir de allí a toda prisa. Sin pensarlo, tomé a mi niña y eché a correr descalza a toda velocidad. Vivía con mi marido y nuestra hija pequeña. La familia de él administraba un conocido hostal tradicional de un siglo de antigüedad en la región. Sus padres, encargados de la dirección, tenían vínculos sólidos con el consejo local y figuraban como personas influyentes de la zona. Mi esposo tenía un hermano mayor, tan parecido a él que a veces los confundían con gemelos. Él colaboraba en el hostal junto a su esposa y sus padres. Ambos hermanos eran candidatos a hacerse cargo del negocio, trabajando incansablemente bajo estrictas normas familiares. Tanto mi cuñado como mi cuñada siempre me parecieron muy amables, y en las reuniones familiares eran como mis aliados, cuidándome al sentirme a veces desplazada por ser la nueva en la familia. Mi cuñada solía decirme, puedes contarle cualquier cosa a Nora, mi apodo para ella, y ocasionalmente intercambiábamos correos electrónicos. El pueblo natal de mi marido conservaba muchas costumbres antiguas. Tras casarme, me impactó la gran diferencia en el trato que recibían el hijo mayor y el segundo. Debido a aquello, mi esposo, por ser el segundogénito, no participaba en el negocio familiar. En su lugar, ambos trabajábamos como empleados de una empresa y vivíamos en un apartamento en un municipio vecino. Se notaba que mi cuñado y su esposa lo pasaban mal con mis suegros, quienes, al ser muy tradicionales, les imponían todo tipo de reglas. Yo por dentro me sentía aliviada de que mi marido y yo pudiéramos vivir lejos del hostal. Mi hermano ha soportado la presión de nuestros padres toda su vida, no es fácil, me comentaba a veces mi esposo, preocupado por él. Aquellos dos se habían casado 1 año antes que nosotros, pero todavía no tenían hijos. Suponía que quizás andaban muy ocupados, pero tras el nacimiento de mi niña, la situación cambió. Mi suegro comenzó a presionarla sin descanso. ¿Todavía no van a tener descendencia? Aunque mi cuñado intentaba defenderla, la obsesión de mi suegro por asegurar un heredero era tan intensa que terminó atacándola a diario con expresiones denigrantes como esposa inútil o defectuosa. La acorralaban con la insistencia de que debía estar enferma, empujándola a acudir al hospital. Fue allí donde se descubrió que el problema no era de ella, sino de mi cuñado. Mi suegro, incrédulo y herido en su orgullo, no podía concebir que su hijo mayor fuera el causante de la infertilidad. Aún con la verdad sobre la mesa, mis suegros comenzaron a tratar a mi cuñado de forma fría y distante. Cada vez que mi cuñada me compartía estas vivencias, yo me indignaba. Me hablaba de lo que ocurría, y sintiendo compasión por su situación, decidí contárselo a mi esposo. Él, con seriedad, dijo que conversaría con sus padres para intentar aliviar esa presión absurda. Pocos días después, mientras trabajaba con normalidad, recibí la llamada de mi suegra en la oficina. Aquello era inusual, pues si tenía algo que decirme, solía telefonearme directamente al móvil. Su voz sonaba apresurada. Tu marido ha tenido un accidente y lo han llevado de urgencia al hospital. Era precisamente el día que él se había tomado libre para hablar con su hermano sobre el asunto. Según mi suegra, su coche se había precipitado por un barranco. Incapaz de procesar semejante golpe, corrí al hospital local que me indicó. No obstante, al llegar, me condujeron a una habitación donde vi su rostro cubierto por una sábana blanca. Rompí a llorar. ¿Cómo podía haber sucedido tal cosa? Por la mañana estaba perfectamente, y ahora ya no lo volvería a ver. Intenté armarme de valor y descubrir su rostro bajo la tela blanca, pero el médico me detuvo. Sus heridas son muy fuertes, no es conveniente, aseguró.
Mis suegros también estaban allí, llorando. En el desconcierto, mi suegro me puso una mano en el hombro. No haremos funeral. Pasaremos directamente a la cremación. Es lo que dicta nuestra tradición familiar. No queremos mala reputación para el hostal. Sostuvieron que aquello era la costumbre y que no cambiarían de opinión. Así que, a pesar de mi deseo de despedirme de él adecuadamente, no tuve más remedio que acatar. Al día siguiente del accidente, lo cremamos ante la presencia de nosotros 4, mi hija, mis suegros y yo. Todo fue tan rápido que mi esposo terminó reducido a una pequeña urna sin que yo pudiera asimilarlo. El día posterior a la cremación, me encontraba sola en casa, sin funeral, sin haberle visto el rostro y con la mente incapaz de aceptar la realidad. Mi hija de solo 3 años no entendía que su padre se había ido para siempre y seguía feliz a mi lado, dibujando. En un instante sentí que mis lágrimas amenazaban con salir, pero me contuve para no alterarla. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era mi cuñada. Normalmente charlábamos más por email, así que me extrañó su llamada. Al contestar, su voz temblorosa me soltó: «Tienes que huir también». Me quedé sin habla. No obstante, conforme la escuché, noté cómo el color se me iba del rostro. Colgué y de inmediato empecé a empacar lo indispensable para mi hija y para mí. Mientras la preparaba, mi niña, mirando por la ventana, gritó: «¡Mamá, mira, papá volvió!». Me sorprendieron sus palabras y giré la vista hacia donde señalaba. En el estacionamiento estaba aparcado un coche, y la persona que bajaba se parecía a mi marido, a quien se suponía que habíamos perdido. «No puede ser, debe ser su hermano», pensé. Pero fuera quien fuera, empezó a mirar alrededor y se dirigía a la entrada del edificio. Con el corazón acelerado, cogí a mi hija y nuestras pocas cosas, y salí corriendo descalza por las escaleras de emergencia. Vivíamos en un 5º piso. Aún sintiendo dolor al pisar piedras, no me detuve hasta llegar al 1er nivel, donde me refugié en la parte trasera del edificio. En ese momento apareció el auto de mi cuñada. Subí de un salto y nos alejamos de allí. Después de un trecho, paramos en el aparcamiento de un centro comercial y, por fin, pude escuchar la historia completa. Era una verdad tan impactante que me dejó en un estado de confusión total. Sin embargo, no podíamos huir para siempre. Así que decidí, junto con ella, actuar. Al día siguiente, fuimos a ver a mi suegro. «¿Dónde has estado? Has faltado al trabajo», le gritó a mi cuñada ignorándome. Sin embargo, ella fue directa. «¿Dónde está Luis?». Él fingió normalidad y dijo: «Ha estado trabajando como siempre». Pero ella le exigió: «Basta de mentiras, sabemos la verdad». Trató de detener la conversación, mas entonces le mostré un cuaderno. «Echa un vistazo», le dije. «Es el diario de Luis, donde explica todo su plan». El semblante de mi suegro cambió de golpe. «¿Luis? Maldita sea su intromisión», murmuró. Le pregunté con la voz firme: «Luis ya no está vivo, ¿verdad? Y Diego en realidad sigue con vida, ¿no es cierto?». Antes de que contestara, apareció un hombre con el uniforme del hostal, el rostro y la voz de mi marido, a quien creía perdido. Pero resultó que no era él quien falleció, sino que la víctima había sido su hermano, Luis. «Fue un asesinato deliberado, ¿cierto?». «¿Qué tonterías dices? Yo soy Luis», pretendió engañarme, pero no caí. «El diario de Luis describe que los oyó tramar un intercambio de identidades contigo, Diego», le dije, mirando a mi suegro empapado en sudor. Él tartamudeó. «Eso es solo una fantasía. Admitan la verdad», insistí. Al enterarse de la infertilidad de Luis, mis suegros decidieron encubrirlo todo para que el hostal no se quedara sin heredero. Diego, a quien siempre le molestó vivir a la sombra del primogénito preferido, aprovechó la ocasión para vengarse y así quedarse con el negocio familiar. Jamás imaginé que ocultara tal resentimiento. «Luis hacía todo lo posible y tú lo sabes», repliqué. Pero él sonrió con una expresión que jamás le había visto. «Haré mío este lugar. Ustedes solo estorban». Se refería a mí y a mi niña.
Comprendí que éramos un obstáculo que planeaba eliminar. No comprendes nada, este hostal es prestigioso, y tú no eres nadie en comparación, gritó mi suegro. Me di cuenta de que no serviría de nada razonar con ellos. Entonces empleé mi jugada maestra. ¿Han visto las noticias esta mañana? Confundidos, encendieron el televisor. Se había destapado la colusión entre el consejo local y un reconocido hostal de la zona, el suyo. Llevaban años haciendo donaciones y recibiendo beneficios gubernamentales, asegurando la fama y el estatus de la familia. Luis, el verdadero hermano mayor, sabía de esos manejos turbios y, harto, había planeado corregir injusticias cuando le llegase el turno de heredar. Dejó preparados documentos incriminatorios en su diario. Mi cuñada y yo ya habíamos entregado todo a los medios. ¿Qué has hecho?, gritó Diego, furioso, lanzándose contra nosotras. Sin embargo, varios policías que habíamos avisado de antemano irrumpieron para sujetarlo. No quise exponer a mi hija a ese escenario y la había dejado a salvo con una agente en el coche patrulla. No he hecho nada, ayúdenme, suplicó Diego en vano. Ellos han escuchado tu confesión, no puedes escapar, le contesté. También arrestaron a mis suegros acusados por los delitos de soborno y además se investigaría el supuesto accidente de Luis. El hostal tuvo que cerrar, arrastrando la reputación de la familia. Más tarde supe que, durante los interrogatorios, los tres reconocieron el caso de Luis y cómo habían sobornado al hospital para escenificar el intercambio de identidades. Por eso me impidieron ver el rostro de mi esposo aquella vez, encubriendo a Diego. A todos les espera una larga vida entre rejas. Yo me divorcié de él y me quedé con mi hija. Mi cuñada se mudó cerca y nos apoyamos mutuamente. Sentí que, al fin, había reivindicado la injusta partida de Luis. Fui a su tumba y le conté que su verdad había salido a la luz.